estamos grabando el video número 30. No son pocos. Realmente una continuidad verdaderamente envidiable que habla muy bien de esta tarea que hemos emprendido conjuntamente, Daniel, todos ustedes y yo, a efectos de desasnarnos un tanto durante esta terrible situación de encierro. He de reconocer que a mí me ha permitido profundizar en un montón de temas, releer textos viejos y conectarme con algunos nuevos. Así que es una tarea que realmente estoy muy contento de estar realizando. Bueno, entonces vamos a nuestro video número 30. En la foto siguiente ustedes van a ver una escena de Corazón de Boxeador. Corazón de Boxeador es una obra que le hicimos con dos elencos diferentes. Un elenco estaba Javier López y en el otro estaba Julián Sierra. 2 años diferentes, siempre, claro está, con la participación protagónica y maravillosa de ese viejo que construyó Claudio Provenzano. Bien, algunas consideraciones de esta obra. Esta obra es de un autor alemán, Lutz Huber. El joven Lutz es una figura muy importante en la dramaturgia para jóvenes de Alemania. Utiliza un realismo inquisitivo, un realismo que por un lado expone y por el otro cuestiona, y que, tiene una posibilidad de acercamiento a los jóvenes realmente importante. Esta obra yo introduje un tercer personaje y por ahí conviene detenernos un segundo en esta situación. Tal como estaba planteada la obra, que está muy bien planteada y tiene un muy buen crecimiento dramatúrgico, la situación es entre este viejo, que es un ex campeón de box, absolutamente olvidado en este momento, que vive en un lugar para viejos, está ahí en su geriátrico metido, seguramente un buen geriátrico en Alemania, no estamos hablando de un geriátrico del PAMI, ¿no? Sino un buen geriátrico, y este pibe que ha cometido un delito, nunca sabemos exactamente qué delito, un delito menor, por lo que le han dado una tarea comunitaria a realizar, que es pintar geriátrico. Y le toca el cuarto del viejo. Y ahí comienza a entablarse esta relación que parte de una cuestión de mutua desconfianza, de oposición, de pelea, etcétera, etcétera, hasta que finalmente empiezan a encontrarse humanamente y tiene un desarrollo realmente agradable. Teníamos como marco referencial el geriátrico, pero el geriátrico en definitiva eran esas 4 paredes en las cuales vivía el viejo, es decir, no teníamos ningún elemento que nos mostrara, aun cuando fuera simbólicamente, qué significaba estar en un geriátrico. Y como esto es para jóvenes, y los jóvenes, esto del geriátrico, es donde una vez pusieron a mi abuelo, no hay mucha conciencia de esta situación, es lógica por ese momento de su vida. Entonces introduje una enfermera que no habla en ningún momento, pero que entra en los finales de cada una de las situaciones, porque está dividido en esquicios, y trata de una forma poco agradable y mecánica al viejo. Como viejo, le da de comer, le mete la comida en la boca, lo limpia, le pega inyecciones, es decir, en una forma totalmente deshumanizada. Bien, hasta aquí el relato de estas fotitos que les mostré, y ahora vamos a lo nuestro. ¿Qué es?
la situación entre las dos guerras mundiales, la guerra que termina en el 18 y la otra que va a empezar en 1939. Son dos décadas muy especiales de la vida de la humanidad, pero ante todo tenemos que ver, porque nosotros más o menos terminamos ahí en la primera década del 1900, ¿no? Con este proceso enorme de industrialización, de crecimiento, de una burguesía que se iba afirmando, un periodo de paz en donde se le había podido dar trabajo, comida a mucha gente, las poblaciones crecían, había un florecimiento de las actividades artísticas, culturales, estábamos en un periodo, pero al mismo tiempo, desde lo político, las potencias se iban armando, se iban oponiendo unas a otras por determinados intereses que en general estaban por afuera de Europa, estaban en las colonias que estas grandes potencias poseían y que y estaban necesitando justamente por todo este crecimiento, por todo lo demás, territorio, espacio, ¿no? Espacio en donde enviar sus poblaciones crecientes. Esto va llevando cada vez más a grandes oposiciones y hay dos ejes fundamentales. Uno está conformado por Alemania, por el Imperio Austrohúngaro y por Italia, y el otro frente era Francia, con Gran Bretaña y Rusia. Estos eran los dos frentes que iban así creciendo y demás. En determinado momento, por una cuestión no menor, pero no tan significativa, es decir, hay un atentado en Sarajevo, matan al archiduque que es el heredero del imperio austrohúngaro, esto se lo achacan a Serbia, Serbia era aliada de Rusia, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, Rusia sale en defensa, se armó el quilombo. Se armó la Primera Guerra Mundial, que fue llamada así porque comienzan, además del teatro de guerra europeo, que es allí donde está el foco, pero comienzan a intervenir países, potencias de otros lugares del mundo, ¿no? Los Estados Unidos en 1917, Japón por el otro lado, que ataca a China, bueno, comienza a expandirse por todo el mundo y como consecuencia de esto lo denominan lo que era la Gran Guerra fue la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede acá como consecuencia de esto? Una guerra de trincheras en donde comienzan a probarse elementos terribles como armas químicas, el gas, la aviación comienza también allí a tener una acción preponderante, se lucha en la tierra, se lucha en el aire, se lucha en el mar, mueren 8 millones de soldados y 6 millones y medio más o menos calculan de civiles a consecuencia de esta guerra, que empalma inmediatamente con la gran epidemia que la tenemos cerca, la conocemos, que es la gripe española, que también hace un desastre, mata a un montón de gente. Es decir, que cuando termina la Primera Guerra Mundial nos encontramos con una Europa absolutamente devastada, con una falta de hombres enorme. Esto es una de las cosas que da lugar al trabajo femenino. Las mujeres comienzan a realizar las tareas que supuestamente eran prerrogativas de los hombres, por ejemplo, las metalúrgicas. Esto hace un cambio muy fuerte en toda la estructura social, esto del trabajo de la mujer. Tanto es así que a la salida de la guerra, ya ahí nomás en
en 1919 Alemania otorga el voto femenino, Austria también, hay países que reconocen esta situación y la mujer adquiere un rol preponderante. Bien, a partir de aquí los distintos quilombos que se vuelven a armar. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra termina con la Conferencia de Paz de París y el Pacto de Versalles, el documento que hace pelota absolutamente a los países derrotados, en beneficio de los victoriosos. Y esto mismo es lo que prepara las consecuencias que van a devenir después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania queda dividida porque le dan a Polonia una salida al mar, entonces queda un lugar de un lado, un lugar del otro. Tiene que pagar Alemania anualmente lo que representaba más o menos el 6% de todo el Producto Bruto del año. No puede tener, obviamente, ejército, tiene que entregar toda su industria naviera y una cantidad de barcos mercantes. Bien, nada, mal hecho, preparando una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. A todo esto, todos los países beligerantes habían quedado en la lona, o sea, sin un gomán, diríamos. Salvo Estados Unidos, que nada, interviene en el 17, define la guerra y se queda con todo el poder y con todo el oro. Porque lo que funcionaba ahí como moneda de cambio era el oro. Las reservas en oro eran lo que le permitía a los países negociar con los otros países y este patrón oro era lo que fijaba medianamente los precios para que sean equidistantes. Bueno, patrón oro revienta. Y no es un dato menor, porque al reventar el patrón oro, cada país comienza a determinar las formas de pago que más le conviene y se le ocurre. Comienzan algunos países a emitir desaforadamente, provocando, por ejemplo, una terrible hiperinflación en Alemania y en Austria. Bien, hay toda una situación, por un lado, de desastre, del otro lado de recuperación, porque la economía comienza a funcionar y a recuperarse. Si bien hay territorios que han quedado anulados para la agricultura y para la ganadería, por las minas colocadas, por la guerra de trincheras, por el gas que se liberó y que están infectadas. Igualmente la industria comienza a ponerse en marcha y tenemos todo un florecimiento en la década del 20, que además viene acompañada por una cuestión de euforia, de alegría, de largar para afuera. Hay manifestaciones artísticas realmente fuertes y vigorosas. En todos los países, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia, que la tenemos por acá, ¿no? En Francia, por ejemplo, aparece el surrealismo y con el surrealismo toda una tendencia, el surrealismo que lo inicia Breton en Alemania y con esto todo un desarrollo de lo pictórico, de lo escultórico, de lo arquitectónico, hay todo un cambio. Le Maus en Alemania, es decir, venimos fenómenos, pero tal desarrollo de lo económico, tal cuestiones de crédito y de endeudamiento, un gran endeudamiento por parte de las potencias, porque siguen rearmándose por cualquier cosa que pudiera ocurrir y que ocurrió, hace que se llegue a el crack del 29. Explota la economía para todos lados y entramos en un periodo de los años 30 de verdadera crisis. Al mismo tiempo que esto van sucediendo otras cosas en paralelo que van a explicar todo el movimiento artístico. Esto es lo que importa, por eso estamos hablando de estos temas, ¿no? Cosas que suceden. Empieza a través
o como consecuencia de esta crisis, las democracias liberales que en ese momento tenían fuerza comienzan a ponerse en duda y en lugar de esto empiezan a aparecer los totalitarismos, los populismos totalitarios, ¿no? Y así, por ejemplo, rápidamente en el 23 o 24 más o menos, Benito Mussolini toma el poder en Italia, en el 33 va a ser Hitler en Alemania, pero los bolcheviques a través de Stalin, Lenin primero y Stalin después, en Rusia, pero en otros países más pequeños empieza a suceder lo mismo. Totalitarismos así, muy enérgicos, muy fuertes, con persecuciones, muertes, cárceles, bien, esta es una de las cosas que sucede. Por el otro lado, al afianzarse los bolcheviques en Rusia, también en Occidente comienza a haber grandes movimientos obreros que son o socialistas o comunistas. Esto también es una fuerza importante en esta situación de tensión que se va realizando durante todos estos años. Esto, en definitiva, va a dar como consecuencia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La República de Weimar, que esto es lo que se construye en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, es una democracia supuestamente liberal, pero muy floja. El Parlamento nunca consigue nombrar al canciller, entonces el canciller no tiene mucho poder y es el presidente quien lo nombra, que el presidente es una figura decorativa y, digamos, más diplomática que otra cosa. Y esto va a dar lugar definitivamente a la aparición de Hitler, ¿no? Al mismo tiempo se crea lo que vendría a ser el antecedente de Naciones Unidas, que no tiene ninguna fuerza real operativa como para evitar la Segunda Guerra Mundial. Bien, más o menos tenemos un panorama. En todo esto que estamos charlando, surge en estos años, sobre todo ahí fines del 20, comienzo del 30, una figura imponente como Brecht, en donde aparece algo que en el teatro, esto es absolutamente nuevo, una técnica de actuación nueva, una estética nueva, un mensaje nuevo, el teatro como instrumento, el teatro y esto trae a colación el tema que vamos a ver en el próximo video cuando hablemos de Brecht. Y me despido con una fotito. Esta foto es Marinés y yo huyendo desesperados de Adelaida en nuestro viaje a Australia a recoger canguros para hacer una cría en La Pampa que finalmente no funcionó.